Buenas tardes a todos, buenos días para los que nos ven de otras regiones. Bienvenidos a este gran webinar. Se llama Pequeñas empresas, grandes oportunidades, el poder de los pagos transfronterizos para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Latinoamérica incluyendo todo lo que ustedes conocen, el Caribe. Muy emocionados de estar acá con ustedes presentándoles este estudio que logramos hacer. Si quieres, Abel, por favor, pasar a la siguiente. Hoy vamos a tener dos ponentes, el doctor Ignacio Carvalho, que es del equipo de PCMI, y su persona, Daniel Gaviria, del equipo de Mastercard. Nosotros trabajamos en un área que se llama Soluciones de Transferencia, Transfer Solutions en inglés, que tiene como objetivo principal ayudar a las empresas y a las personas que son parte de esas empresas, a las instituciones financieras, a poder transferir fondos de forma fácil, eficiente y seguro. El estudio que ustedes van a ver hoy tiene mucho que ver con cómo vemos oportunidades en los mercados para poder hacer estos movimientos de dinero. Si eres tan amable, Abel, pasar al siguiente. Un poco acá, un pequeño disclaimer, ¿no? Que nos encantaría que descarguen el estudio completo. Si bien en este webinar van a aprender mucho, la idea es que tengan todos los datos, la minucia, las metodologías, todas desde el documento que van a poder ver en el estudio, ¿no? Y a través del QR, que es importante. Ahí está Abel compartiéndonos el URL, lo pueden descargar en español, en inglés y en portugués. Este es un estudio muy potente para todas las personas que quieran entender más de estas oportunidades que estamos viendo en el ambiente de pagos transfronterizos para América Latina. Y de nuevo, cualquier pregunta, comentario que tengan, ahí están nuestros contactos, nuestros correos, para que lo podamos revisar y podamos entre todos llegar a una conclusión si tienen alguna pregunta. Si pasamos a la siguiente, por favor, Abel. Entonces, muchos de ustedes se están preguntando por qué estamos haciendo este proyecto. Y es que estamos viendo que las pymes, estas pequeñas y medianas empresas, son el motor clave de las economías en las regiones. A diferencia de muchos países desarrollados donde las empresas, digamos que grandes, son las que son el motor, en Latinoamérica sabemos que son estas pymes las que mueven la economía, las que proveen el empleo, las que nos dan de comer, digamos que en el día a día a casi que todos en el país. Y lo que vemos es que aun cuando estas son el motor de todas las economías de crecimiento económico, todavía tienen unos retos importantes que las instituciones financieras hoy en día no han podido solventar. Y uno de esos retos son las transferencias internacionales, que nos hemos dado cuenta y a través de este estudio lo confirmamos que las pymes todavía tienen costos altísimos transaccionales cuando van a pagar una factura en el exterior. Tienen tiempos de ejecución lentos, entonces su capital de trabajo está atrapado semanas, días, a veces hasta meses en una transacción y hay una falta de transparencia, ¿no? Entonces el proveedor, ¿no? Tiene que decir, tengo que recibir mi pago para despacharte la mercancía y no le pueden confirmar a la pyme dónde está ese dinero, ¿no? Y esto obviamente que afecta a las operaciones y a la rentabilidad de estas pymes. Por consiguiente, y como dijimos al principio, afectaría el corazón y el motor de todas nuestras economías. Entonces, nosotros quisimos hacer un estudio que demostrara a través de una parte cuantitativa y cualitativa de qué forma nosotros podemos, uno, entender cómo es la dinámica cambiante de la industria. ¿Cuáles son los factores que están afectando esta industria? ¿Cuáles son los factores y las tendencias que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas ineficiencias estructurales que se enfrentan las pymes a la hora de hacer una transacción internacional? Y esto es muy importante porque no es solo que lo preguntamos, sino que lo medimos y por último, ¿no? No solo analizamos los problemas y tendencias, sino vemos cómo las instituciones financieras como ustedes, ¿no? Y como lo son, digamos que hoy en día muchos de los bancos y las fintechs con las que trabajamos, pueden adaptarse
y atender mejor a este segmento con productos, con soluciones simples que atienden a estas necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Si podemos pasar a ver, por favor. Rápidamente, nuestra metodología. Hicimos una parte cuantitativa muy importante, o sea, le metimos número, le metimos dinero a 70 transacciones transfronterizas. ¿Eso qué quiere decir? Que mandamos 70 transacciones con nuestros propios fondos, 70 transacciones desde una pyme hasta otra pyme para entender los costos, los tipos de cambio, las tarifas y los tiempos saliendo de 8 países en Latinoamérica y llegando a 8 países alrededor del mundo. 8 países que son donde más mandan nuestros países en Latinoamérica. Más adelante, Ignacio les va a compartir cuáles son estos países, pero para que se den una idea, ¿no? Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Argentina, de México, muchos de los países que son muy relevantes para la industria de transacciones internacionales. Hicimos 34 entrevistas, 18 a pymes, donde les preguntábamos otra vez cuáles son sus dolores, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? Hablamos con 12 instituciones financieras y 4 representantes de Mastercard. Y de verdad que acá tengo que agradecer a todas las instituciones que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, porque fueron fundamentales para poder crear este estudio. Hablamos con Banrural, con Banco Pichincho, con BCI, con muchos otros bancos que se prestaron para poder entender desde su experiencia, desde su perspectiva, cuál es esa oferta para las pymes en transferencias internacionales y cuáles son esas oportunidades que ustedes ven. Y finalmente, ¿no? Complementamos todo esto con un análisis de los principales puntos que vemos a nivel público de las pymes en términos de costos, de ineficiencias y de la competencia que hoy en día se enfrentan estas instituciones financieras cuando le van a ofrecer un producto a las pymes. Todo esto, digamos que lo hicimos este mismo año, entonces es un estudio muy reciente, muy actualizado, que les va a permitir tener insights accionables una vez termine este webinar. Con esto le doy la palabra a Ignacio para que continúe con el estudio. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a todas también por conectarse el día de hoy. Estamos muy contentos de PCMI en acompañar nuevamente a Mastercard en esta nueva y tan valiosa iniciativa para nuestra región, para nuestra América Latina. Me voy a tomar un ratito en presentarles los principales hallazgos de este reporte, que de nuevo ya tienen el link, pueden inscribirse y descargarlo y quedamos hiper a disposición para poder responder cualquier consulta y duda que tengan. Y me atrevo a decir que este es un reporte, me atrevo no, en realidad lo confirmo porque hicimos el análisis de la literatura pertinente, este es un reporte inédito, no existe un reporte con precedentes similares al cual estamos hablando y del cual le voy a estar presentando algunos resultados en breve, y principalmente ¿por qué? Porque ponemos en blanco y negro, ponemos número a los puntos de dolor que comúnmente escuchamos que atraviesan nuestras pymes al momento de realizar pagos transfronterizos. Pero antes de ir a ello, empecemos con un poco entender cuál es el contexto, ¿no? Recién Dani decía, bueno, son el motor de toda economía moderna, en nuestra región particularmente, arriba del 90% de los negocios son pymes, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que actualmente el comercio internacional es la herramienta de crecimiento de las economías de nuestra región. Y en ese contexto, las pymes, que a su vez son las principales generadoras de empleo y demás, requieren de unos instrumentos, requieren, perdón, de infraestructuras de pagos transfronterizos que sean modernas y que le permitan, ¿no? Llevar adelante ese crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente escalar para una pyme implica desbloquear el acceso a mejores proveedores, a mercados más amplios y hasta nuevos modelos de negocio, ¿no? Y lo estamos viendo mucho con los marketplaces escalando a nuevos corredores, producto de todos los conflictos tarifarios que está habiendo en el mundo, ¿no? Entonces, en nuestro país y perdón, nuestro país, no, en nuestra región, lo que encontramos es que el 60% de las pymes ya están actualmente relacionándose con proveedores o clientes internacionales, o sea, ya están haciendo pagos al exterior de alguna manera.
Específicamente en mercados hiperrelevantes como Brasil o México, el 75% de las pymes todavía buscan expandirse más en esas conexiones. Y cuando vamos a ver el tamaño de este mercado, me refiero al tamaño de los pagos transfronterizos de la pequeña y mediana empresa, nos encontramos con algo que es hiperalentador, pero que aparte pone en relieve este reporte y la necesidad obligada de los pain points de los cuales les voy a estar hablando en un instante, ¿no? Y es que el tamaño de mercado no solamente es enorme, estamos hablando de 1,4 billones hispanos o trillions americanos, como acostumbramos a leer en la literatura, es enorme. Para el 2030 es el tamaño de mercado esperado, sino que estos flujos están creciendo al doble de velocidad que el crecimiento de los pagos B2B de las pymes en el mundo. Mientras en el mundo crecen a una tasa compuesta anual del 6%, en América Latina se estima que van a estar creciendo al 12% al año. Entonces la oportunidad es enorme, ¿no? Sin embargo, y si vamos a la siguiente slide, como decíamos, como decíamos recién, más allá de todo este potencial, de nuevo, para la pyme, para las economías, para las instituciones que las sirven ustedes en los pagos transfronterizos, y aunque estas pymes están listas para globalizarse, porque así lo declaran, sin duda el sistema que les sirve actualmente está desactualizado y absolutamente desalineado con sus necesidades. Y me refiero al sistema bancario corresponsal, un sistema que fue diseñado décadas atrás, mediados de la década del 70, y que en su momento se diseñó y todavía, y ahora lo podemos decir con datos para América Latina, todavía está pensado principalmente para grandes corporaciones multinacionales que se ocupan de transacciones de muy alto valor. Como una consecuencia de esto, el sistema bancario transfronterizo actual carga a las pymes con estos costos excesivos, retrasos y con la falta de transparencia que tanto escuchamos hablar. En nuestra investigación, como mencionaba Dani, y junto con una institución auspiciante, K2, realizamos 70 pagos transfronterizos en 8 países con múltiples bancos y en los principales corredores, lo cual nos permitió analizar las tarifas, el tipo de cambio, los tiempos de procesamientos y, por supuesto, la calidad del servicio. O sea, lo que nosotros encontramos acá, no sabemos lo que pasa en el medio, pero tenemos los tickets y los recibos de cuándo llegó, cuánto llegó y qué es lo que se le cobró y cuánto salió, ¿no? Entonces, con eso pudimos hacer triangulaciones, diseñar nuestros propios modelos y presentarles los datos que les vamos a presentar a continuación. Si vamos a la siguiente slide, que bueno, básicamente de nuevo, ahí va. Para resumir, por primera vez para América Latina, aparece un reporte que pone estos tres pain points, o estos tres puntos de dolor, si se quiere, de los que se habla con frecuencia para las pymes de nuestra región en números, ¿no? Estas pruebas nos permitieron a nosotros descubrir que el sistema, de nuevo, no es solamente ineficiente, sino que aparte está trabajando activamente para limitar el crecimiento de la pyme. Y esto lo complementamos con la voz de la pyme, con nuestras 18 conversaciones, y aparte también lo están sufriendo las instituciones bancarias, algo que verificamos con nuestras 12 entrevistas. ¿Sí? Entonces, para las pymes que intentan escalar, el modelo actual no solamente no es que no es conveniente, es insostenible. ¿Sí? Vamos a repasar cada uno de estos hallazgos en términos cuantitativos, ¿no? Entonces, un descubrimiento alarmante en nuestra investigación fue que el costo no solamente es alto, sino que es desproporcionadamente alto cuando hablamos de transferencias de menor valor. Imaginen lo siguiente, para una transferencia de $250, que uno podría decir, bueno, más que una pyme es una micro, ¿no? Que de repente tiene que hacer, ¿por qué enviaría $250? Es muy poquito. Está bien, bueno, pero te comen el 23%. Cuando yo te come, digo, se te va, llega un 23% menos en promedio, ¿eh? En promedio solamente en tarifa de transacción. Y cuando aumentamos, sin duda, ese fee en términos relativos baja. Pero cuando llegamos a valores aproximados de $100.000, estamos hablando de costos de $2.200 por transferencia. Esto es exorbitante para la estructura de una pyme promedio de nuestra región. ¿Sí? Especialmente en corredores particulares, como por ejemplo entre Japón y México, esa presión se vuelve mucho más alta. Ahí van a encontrar en nuestro reporte datos para corredores específicos, porque estamos hablando que en algunos corredores esto supera el 30 o hasta el 35%, bien, dependiendo
el monto y dependiendo del corredor. Entonces, estos costos, como sabemos, van a crear estas limitantes para que la pyme se expanda, pero también, y ahora permito hablarles a ustedes, audiencia, entendiendo que ustedes son de la industria financiera, que por supuesto trabajan con Mastercard o siguen a la comunidad de PCMI y están del lado de ayudar a la pyme a crecer, ¿no? No creo que aquí haya, tal vez hay algún empresario o empresaria pyme, pero probablemente habrá instituciones financieras. Esto les impacta a ustedes. ¿Y les impacta de qué manera? Les impacta cada vez que la pyme pone en riesgo o se pone en riesgo frente a las relaciones comerciales que tiene con sus proveedores y busca otro tipo de proveedores tal vez digitales más competitivos, lo cual va a hacer que si ustedes son, por ejemplo, un banco, bueno, van a estar poniendo en riesgo los servicios de crédito, los servicios de working capital, de capital de trabajo y por supuesto la lealtad a largo plazo, que es algo que también voy a mencionar en breve, porque de nuevo existe esta doble cara con la pyme, ¿no? Es su negocio, pero también está su cuenta personal en sus instituciones. Entonces, costos desproporcionadamente altos, principalmente para transferencias de bajo valor. Si vamos a la siguiente slide, más allá de las tarifas, las pymes también enfrentan una amenaza oculta. Este es un datazo, déjenme que se lo diga un poco más informalmente y tal vez con un lunfardo más argentino. Este realmente es un gran dato, ¿bien? Es un datazo, porque la falta de control sobre la conversión de la moneda que pudimos evidenciar es realmente crítica y es una gran oportunidad para los bancos originadores de nuestra región, ¿sí? Estoy hablando de ese FX oculto. Hoy en día, de acuerdo a nuestro estudio, el 90% de los pagos en dólares americanos se convierte automáticamente en moneda local al momento de llegar, sin el consentimiento ni del remitente ni del destinatario. Peor aún, es que estos tipos de cambios no son los más competitivos, ¿bien? Entonces, los bancos intermediarios son los que obtienen márgenes significativos en silencio, donde nadie se entera cuándo se están llevando, y permítanme también decirles, lo van a encontrar en un gráfico hiper detallado, donde fraccionamos dónde está cada una, a dónde va cada uno del componente del fee del FX. Los que se llevan realmente la ganancia aquí son los, en tal caso, el ala receptora y los intermediarios, no los bancos originadores. Entonces, por supuesto, esto para la pyme significa que están perdiendo dinero sin siquiera saberlo y que cada pago internacional vale menos de lo que esperan. Y de nuevo, con esta incertidumbre de que dependiendo del corredor puede valer más, puede valer menos, puede tardar más, puede tardar menos, pero para ustedes, para los bancos de origen en América Latina, esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para, para desacelerar esa transformación mandatoria, ¿no? Y vamos a ver después algunas formas y, por supuesto la propuesta de Mastercard también les trae la posibilidad de volverse más competitivos en este sentido. Por último, y si vamos a la siguiente slide, por favor, el tema de la velocidad, esto mismo que mencionaba Dani, que de nuevo también escuchamos recurrentemente, pero que cuando uno va a los datos oficiales es, bueno, no, una transacción internacional va a demorar entre 2 o 4 días hábiles. Bueno, permítanme decirles que cuando nosotros nos sentamos a hacer 70 transacciones internacionales, el 40% de todas las que no van a Estados Unidos, y de nuevo destaco, no van a Estados Unidos en un contexto de tarifa donde América Latina está buscando nuevos corredores por todo el mundo y todo el mundo está aprovechando para desarrollar nuevos contactos con América Latina. El 40% de las transacciones que no fueron a Estados Unidos superan los 4 días de demora. Y casi el 20%, 2 de cada 10, superan los 10 días. Es absurdo. Es absurdo. ¿Sí? En nuestras pruebas, el 11% falló por completo. Y en regiones como en Brasil, por ejemplo, la situación es todavía más preocupante. El 80% de las transacciones presentan este tipo de retrasos significativos. Bien, por supuesto, esta incertidumbre perturba las operaciones de la pyme, afecta las relaciones con los proveedores, retrasa los envíos, afecta la gestión de nóminas o el pago de sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día, y con esto ya nos vamos metiendo un poco en la voz de la pyme, al final del día les impacta en su costo operativo. Y es por eso que las pymes demandan servicios para mitigar lo que son los riesgos operativos al momento de hacer una transferencia internacional. De nuestras conversaciones con las pequeñas y medianas empresas que entrevistamos en profundidad, conversaciones de arriba de 1 hora, cuestionarios, un montón de variables. De nuevo, les invito a que lean el detalle del reporte y se contacten con nosotros si que quieren que hagamos algún tipo de deep view. Vayamos a la siguiente slide, por favor. Con nuestras entrevistas lo que les presentamos es
un blueprint, una radiografía de qué es lo que le demanda la pyme a una institución financiera al momento de hacer una transferencia internacional. Y las pymes la tienen muy claro, ¿no? Están hablando de rentabilidad, velocidad, transparencia y por supuesto una integración que sea fácil en sus sistemas. Son cosas que ya han escuchado, pero hay un ángulo muchas veces obviado cuando hablamos con las instituciones financieras y es que al final del día, estos no son objetivos aspiracionales. No es que, bueno, si el banco me da una mejor velocidad, mejor. No, no, esto es un imperativo operativo para la pyme. Es un factor clave. Y un factor clave, que también estuvo a lo largo de todas las entrevistas, es que los servicios que les ofrecen las instituciones financieras tienen que ayudarlos a ganar más dinero. Es eso. Y el tiempo dinero, por eso allá abajo a la derecha hay una quote que me gustó mucho, que dijo María Barreiros, vicepresidenta senior de Pymes para América Latina en Mastercard. El tiempo es el activo más valioso de una pyme. Necesitan soluciones que se integren en sus operaciones y no que agreguen complejidad. Bien, cuando hablamos de costos operativos, estamos hablando de que lo que nosotros cuantificamos es el costo de servicio. O sea, sí traemos datos cualitativos sobre lo que le cuesta a la pyme lidiar con tener que reenviar formularios, se le trabó la transacción y tuvo que hablar con el asesor y todos los dolores de cabeza que van al final del día deteriorando el vínculo con el banco. ¿Bien? Entonces, en nuestro informe ustedes van a encontrar todo esto para ayudarles a entender este mindset y obviamente también diseñar un approach mucho más adecuado. Un punto importante, audiencia, que nos olvidamos tanto, Dani, como yo decir, botón de Q&A, vamos a dejar 10 minutos para responder preguntas. Por favor, manden sus preguntas, cualquier tipo de duda que tengan, que vamos a dejar 10 minutitos al final para hacer una interacción con ustedes. Si las pueden mandar apretando el botón de Q&A que ven ahí en la barra abajo del Zoom. Bueno, ¿y qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con los bancos? Porque le dijimos que hablamos con dos instituciones, ¿no? Bancarias, obviamente para nutrir este análisis multidimensional. Si vamos a la siguiente slide, y acá es donde las cosas empiezan a matizarse, ¿no? Y nos vamos a poner un poco más propositivos. Porque de nuevo, al final del día, esto es un reporte de Mastercard gestionado por PCMI y nosotros trabajamos con las instituciones financieras y la idea es que ustedes, es ayudarles a ustedes a solucionar esto y a poder hacer más y mejores negocios. ¿Bien? No queremos que esto suene a, bueno, fíjense lo mal que se está haciendo a las pymes, un regaño o lo que fuera. No, al final del día los bancos sufren estos pain points. Y la parte positiva es que tiene absolutamente todo para ganar. En nuestras entrevistas encontramos también un hallazgo bastante revelador, en este caso no cuantitativo, cualitativo, de nuevo hablamos con dos instituciones hiperrelevantes en la región. Entendemos que la cosa anda por acá, pero después sus instituciones pueden estar un poquito diferentes. El punto es que todos estos costos que nosotros estamos mencionando y que vimos con las transferencias para el banco son la mitad de lo que les cuesta gestionar en promedio, es aproximadamente la mitad de lo que le cuesta gestionar una transferencia internacional a través de la banca corresponsal. Para los bancos, que también sufren todas estas particularidades de las transferencias cross-border con las pymes, el promedio es 50% del costo de servir a una pyme en una transferencia es la estructura, la infraestructura bancaria corresponsal. El resto son los costos de back office, el procesamiento manual, los soportes de servicio de atención al cliente. Con lo cual acá la modernización en la infraestructura y en todos los servicios, ahora en breve Daniel le va a contar un poco, ¿no? Cómo Mastercard acompaña con esta multidimensionalidad. Es fundamental, no es una opción, es esencial. No es una opción, es esencial. Y cuando digo esencial, de nuevo, se los dejo ahí arriba también, porque los datos muestran, esto es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Y nosotros lo planteamos desde el vaso medio lleno, pero muestran que efectivamente la banca está perdiendo un share relevante en lo que son las transferencias internacionales para la pyme y que para el año 2028 van a pasar de lo que hoy es solamente el 25% llevado adelante por instituciones no bancarias digitales al 37%. Bien, pero de nuevo tenemos una buena noticia para ustedes y vamos a la siguiente slide y la última de mi parte para volver a ti, Dani, en breve. La buena noticia que tenemos es que tras haber hablado con ustedes, tras haber hablado con las pymes, tras analizar de nuevo todos los servicios de atención al cliente, los bancos, podemos confirmar que al menos todavía, los bancos son quienes tienen el vínculo con la pyme. Cuando hablas con una pyme, de nuevo, piensa en la revolución de los pagos domésticos.
Hagamos este paralelismo. Piensa en la revolución, lo que pasó en América Latina con los pagos domésticos y los agentes incumbentes, y ahora pasémoslo a los pagos transfronterizos, pero vayámonos 10 años atrás. Todavía los bancos son y están en el mindset de la pyme como su gran aliado. Son quienes mantienen la relación. Y a nivel general, tienen el 75% de los flujos transfronterizos. Pasan a través de los bancos. Pero para mantener este liderazgo, sin duda se exige una reinvención. Acuérdense de esto, las pymes no buscan más productos, buscan soluciones integradas y confiables para administrar mejor sus negocios. Y es de esa manera entonces como los bancos deberían repensar o bueno, cualquier institución que esté vinculada a pagos cross-border con SMEs debería repensar cómo atienden a este segmento. En nuestro reporte, nosotros le vamos a presentar 4 acciones estratégicas con detalles con detalles respecto a cuáles son las olas de transformación digital o las innovaciones digitales que permitirían actualmente hacer que se modernicen de una manera tal que puedan aprovechar la revolución digital para proporcionarle a las pymes lo que están necesitando. Bien, esto lo vivimos en 4 grandes acciones estratégicas, las ven en pantalla para no robar muchísimo tiempo. Por supuesto, hablamos de la hiperpersonalización y la segmentación a los clientes. Bien, aquí van a encontrar muchas quotes de las pymes que acompañan el porqué, ¿no? El porqué de la necesidad de esta segmentación. Por supuesto, también la necesidad obligada de priorizar la gestión del flujo de caja, la eficiencia operativa y la transparencia sobre los productos bancarios tradicionales. En tercer lugar, ofrecer seguimiento en tiempo real y también acompañar en todo lo que es compliance automatizado y agilizar los procesos. Van a encontrar recomendaciones en esa línea. Y finalmente, adoptar rieles modernos. Y acá permítame también matizar un poco el tono de todo lo que vengo hablando. Esto no es abandonemos, ¿no? La banca corresponsal y pasémonos a un riel. Esto es brindar y tener alternativas. En nuestro caso, y particularmente en el nicho que estamos hablando, que es pagos transfronterizos para la pequeña y mediana empresa, especialmente adoptar rieles modernos como una alternativa a la banca corresponsal para flujos de poco valor, de pequeño valor. Obviamente que si la pyme crece, bueno, fantástico, capaz que transferir a través del sistema tradicional termina siendo más conveniente, pero tienen que tener una alternativa moderna para los flujos de bajo valor. ¿Por qué? Porque las pymes buscan velocidad, transparencia, rentabilidad y control. Bien, y entonces, si los bancos pueden modernizar sus ofertas transfronterizas para cumplir con estas expectativas, bueno, entonces van a poder profundizar las relaciones, aumentar sus ingresos y a su vez protegerse de la disrupción de los agentes incumbentes como estuvimos viendo. ¿Sí? En este reporte entonces ustedes van a encontrar recomendaciones para justamente eso, para poder hacer crecer su negocio y proteger también el mismo. Y aquí es donde, si vamos a la siguiente slide, aquí en este último punto, el de adoptar alternativas de rieles modernas, es donde me encantaría devolverle la palabra al querido Dani para que les cuente de qué manera Mastercard, de nuevo, no solamente ofrece una solución alternativa a los canales tradicionales, sino que aparte viene con todo una propuesta de servicios que les ayuda a este otro 50%, que es el costo, el verdadero costo de los bancos al momento de servir a la pequeña y mediana empresa. Vuelvo a ti, Dani, y gracias por la atención a la audiencia. Recuerden ir mandando preguntas en la ventana de Q&A, que ahora en 15 minutitos se las estamos respondiendo. Gracias, Ignacio. Y de verdad que se nota tu emoción cuando hablas de este reporte y muchas gracias por enfatizar en cómo las instituciones financieras tienen que buscar alternativas. Una alternativa que nos orgullece mucho en Mastercard, sobre todo a mí, ¿no? Que estoy trabajando en ella, es esta que ustedes ven en pantalla que se llama Mastercard Move. Este es un set de soluciones que, como su nombre lo dice, nos ayudan a mover dinero. Nos ayudan a que personas, organizaciones, pymes en el mundo envían y reciban fondos en tiempo real. Y esto para mí es muy bonito porque va más allá de una transacción, ¿no? Cuando una persona está mandando una transacción al exterior, está mandando puede ser sus ahorros familiares para que su familia pueda pagar la medicina en su país. O cuando una pyme está pagando una factura, está no solo apalancando a todas las personas que están bajo su empresa, sino imagínense, el proveedor también
Entonces recibe esos fondos, produce unos bienes y así alimenta toda su red de trabajadores. Y esto es lo bonito de la globalización y del mundo como es ahora, como decía Nacho. Las empresas están hoy en día buscando, ¿no? Alternativas eficientes que les permitan mover su dinero. Y para esto estamos acá con Mastercard con esta solución que les vamos a explicar. Si quieres pasar, por favor, Abel. Yo acá, mientras pasamos pantalla, tengo que agradecer de verdad por todo el esfuerzo que hizo PCMI y K2 por este webinar y este reporte. Grandes aliados en esta marca. Y acá solo para mencionar qué es Mastercard Move, ¿no? Y cómo funciona. Y es una persona o una empresa que quiera mandar una transacción, simplemente va a poder hacerlo a través de los rieles de Mastercard y sus instituciones financieras preferidas. Muchas de ellas ya cuentan con este set de soluciones que les permiten movilizar fondos en el exterior. ¿De qué forma? De forma transparente, eficiente y de bajos costos. ¿Cómo funciona? Es que Mastercard recibe una instrucción de pago de estos individuos o estas empresas y nosotros enrutamos eso a través de una red de bancos, una red de instituciones financieras que ya tenemos en más de 120 países armadas. Entonces, a través de una sola conexión, Mastercard le está habilitando a los clientes de estas instituciones financieras acceso a más de 120 mercados. Y esto es muy diferente a cómo se conoce el esquema tradicional. En el esquema tradicional hay uno, dos, tres, cuatro corresponsales. Acá lidian con Mastercard y Mastercard se encarga de fomentar su red y asegurarse de que esta red pueda desplegar los fondos. ¿Cómo los despliega? Utilizando el ACH local. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo. Hoy en día, no, Nacho, que puede que esté en Argentina, quiere hacer una transacción a México. Bueno, nosotros vamos a estar conectados a SPAY en México, que es la red ACH en tiempo real para dispersión de cuentas. Eso quiere decir que si Nacho le quiere mandar dinero a una empresa para pagar una factura que tiene desde Argentina a un proveedor en México, lo va a poder hacer de forma instantánea en tiempo real con toda la seguridad del asunto. ¿Por qué? Porque estamos conectados a estos ecosistemas de tiempo real en México, en Europa, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica donde digamos que hay un movimiento de fondos relevantes. Como les digo, más de 120 países, llegamos al 95% de las cuentas bancarias de todo el mundo. Entonces se pueden imaginar un alcance muy exhaustivo en cuanto a lo que las instituciones, las pymes, hoy en día necesitan para pagar una factura. Y no solo eso, el día que también se necesiten otras opciones de beneficiarios que no sean solo cuentas bancarias, también lo podríamos habilitar. Podemos llegar a tarjetas Mastercard, podemos llegar a billeteras, podemos llegar a lugares de depósitos en efectivo en algunos países donde se necesitan y donde digamos que la bancarización todavía no se ha dado del todo. Pero si hablamos de un flujo netamente de una pyme, para una pyme esto va a ser relativamente sencillo porque va a dar una instrucción a través del canal que ya conoce, a través de su institución preferida. Simplemente va esa instrucción ser transferida por nuestros rieles seguros, rieles de última tecnología, que están conectados a los ACH. Entonces les estamos ofreciendo capacidades a las pymes, casi como si fueran un participante más del mercado local. Eso es lo bonito de este modelo. Y muy importante, y para que ustedes vean un ejemplo, tenemos un video que vamos a poner a continuación para que así puedan entender cómo es que funciona muy bien nuestro producto. Si quieres, a ver, pasar a la siguiente. Ahí lo que pueden ver es una persona que quiere originar un pago, ¿no? Es una propietaria y ella quiere mandar un pago, le va a enviar un pago a China a su proveedor y vamos a ver la experiencia de usuario de mandar esto de forma rápida, sencilla y segura, que es muy importante para nosotros. Acá lo que ves es que Ana simplemente va a ingresar a su banco de confianza y va a decir, oye, ¿cómo puedo pagar esto? Ah, mira, puedes usar la infraestructura de Cross Border Services que hace parte del portafolio Move.
y nosotros los vamos a ayudar con rapidez, seguridad, certeza y predivisibilidad cuándo va a llegar este pago. Entonces Ana va a loguearse a su interfaz bancaria con su usuario, con su contraseña, como lo hace siempre. Va a ver en el sitio web idealmente una forma de poder transferir dinero, de poder hacer sus pagos internacionales, porque de nuevo es una necesidad que tienen estas pymes. Va a escoger a la cuenta en donde quiere enviar esa transacción. En este caso va a ser TLB Lightning, que es una empresa en China, y le va a decir, mira, confirmo esta información, en donde va a poder hacer una cotización en tiempo real de, oye, estos dólares que yo tengo, ¿cuántos yuanes chinos significan? Va a poder ver la tasa de cambio y va a poder ver cualquier carga asociada. Y eso es muy bonito en nuestra solución porque hay una transparencia total en todas las transacciones, en todos los pagos. Lo único que ya va a tener que hacer es revisar, autorizar, oír nuestro famoso soundbite y ver que sus pagos se están entregando de forma sencilla, transparente y rápida. Estamos hablando que un pago en China, en vez de demorarse semanas, meses, se puede demorar de 1 a 2 días máximo, ¿no? Podría hacerse en tiempo real en los casos que aplique. Y acá lo bueno es que no solo Ana se va a ver beneficiada porque sabe exactamente cuánto dinero salió, sino el proveedor que recibe el dinero va a saber exactamente cuándo y cuánto le va a llegar para así poder despachar su mercancía. Muy, muy importante ejemplo que nosotros tomamos a consideración. Y en resumen, ¿no? En resumen, ¿qué es lo que estamos haciendo con Mastercard Move y específicamente con Cross Border Services, que es el ejemplo que ustedes vieron ahí? Nosotros vemos cómo podemos pasar de un pago lento a un pago en donde nos podemos mover más rápido, ¿no? Como nuestro portafolio Move. Entregamos pagos rápidos sin comprometer no solo el monto que se va a recibir, sino sin comprometer la transacción. Pasamos de la complejidad a la facilidad, a la transparencia. Saber que puedes llegar a más de 120 mercados, saber con una trazabilidad completa cuánto dinero va a llegar y cuándo va a llegar en el 100% de los casos y que te avisen si hay algún problema con el pago, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que manejar para que se pueda volver a enviar este pago de la forma más eficiente. Finalmente, riesgos, ¿no? Sabemos que hay un índice, hay un miedo para mandar transacciones internacionales que siempre se ha dado, ¿no? Porque digamos que en Latinoamérica tenemos un tema de desconfianza muy fuerte. Acá lo vamos a mover de la forma más segura, no solo patrocinados por las marcas de sus instituciones financieras y Mastercard, sino porque estamos utilizando los rieles ACH en los países en donde desplegamos ese pago. Entonces, un poco para que se den una idea, cuando entrevistábamos a estas pymes, el 80 nos decían que uno de sus deseos más importantes es que quieren que se pueda pagar de forma fácil y que puedan ser pagados de forma fácil, ¿vale? Entonces, esto es para nosotros muy importante, que no solo las pymes quieren hacer más estos pagos internacionales de forma fácil, sino que van a hacer más pagos internacionales. Entonces, tenemos que estar preparados como instituciones financieras, como proveedores del mercado financiero, a suplir estas necesidades. Y finalmente, que tienen que ser unos pagos seguros, tienen que ser unos pagos seguros en donde haya trazabilidad, en donde haya confirmación, donde haya transparencia, para que estos modelos, digamos que se hagan realidad. Si pasamos al siguiente, por favor, un poco para que ustedes se den una idea de qué es lo que cambia, ¿no? Versus la corresponsabilidad tradicional, y es que en Mastercard Move y con nuestros portafolios, nosotros lo que estamos haciendo es centrarnos en todas las necesidades de las pymes que ustedes vieron en los slides anteriores. Lo primero es, ok, ¿cómo vamos a darte un acceso a capital? ¿Cómo te vamos a ayudar con tus flujos de capital de trabajo, con las eficiencias operativas, con el manejo del tiempo? ¿Cómo te vamos a ayudar a tener una trazabilidad completa de los pagos, completa de qué está pasando con tu dinero y cuándo va a llegar, ¿no? Y finalmente que todo esto se haga con las tres premisas, de forma digital, de forma segura y
que les permita a las instituciones financieras adquirir más clientes que quieren llegar al otro nivel con su negocio. Y solo para que lo vean, pasamos de izquierda a derecha, izquierda a arriba, cómo funciona la corresponsabilidad tradicional. Tenemos el banco, ¿no? Con su cliente y tenemos a banco uno, banco 2, banco 3 y finalmente al destinatario. Entonces, entre esos tres bancos pueden pasar millones de cosas que a veces es muy difícil que el que envía la transacción se entere o que al destinatario le llegue la transacción, ¿no? Hay desafíos de acceso a capital en el sentido de que no solo hay tarifas altas, porque no dependen de nuestros bancos aliados que se hagan estas transacciones, sino de todos estos intermediarios que, como decía Nacho, toman una parte de esta transacción, toman el 2.2% para transacciones de $10,000, que son $2,000 que se quedan en el camino. Pueden haber retrasos, como veíamos, no solo 2 días, ¿no? Para el 40% de los pagos, sino hasta más para el 60% de los pagos. Una locura que más de la mitad de los pagos duren días, semanas en ser pagados, ¿no? Y muy, muy interesante ver cómo pasamos de complejidades operativas, de recibos inciertos, de AML redundantes, de no poder hacer un seguimiento de problemas, al modelo de la derecha, que es un modelo en donde estas pymes van a poder tener más rápido acceso a sus fondos, es decir, van a poder cobrar muy rápido y pagar al último momento, poder usar ese flujo de caja para poder hacer préstamos, para poder pagar su nómina, en vez de estarse preocupando por un pago, ¿no? Teniendo tarifas súper competitivas, ¿no? Y teniendo la capacidad de pagar en más de 70 países en tiempo real. Entonces, imagínense, en vez de que una transacción dure días, uno poder decir, ah, no, es que en 10 minutos el dinero va a estar depositado en tu cuenta beneficiario, proveedor. Entonces, tú ya lo vas a poder ver reflejado. Entonces, una transacción que pasaba demorarse semanas, que requería 1,000 comprobantes, ya no requiere tanto comprobante, porque el dinero ya va a estar reflejado en la cuenta del beneficiario lo más pronto posible. La operación va a ser fluida, porque vamos a tener seguimientos predecibles, vamos a tener formas de conciliar las transacciones y que siempre llegue el monto que decimos que se va a enviar en el 100% de las veces con un tracking completo, con las causales de por qué se rechaza, de por qué no funciona la transacción, que para nosotros es muy, muy importante. Finalmente, con un componente de AML que es extremadamente importante para las transacciones internacionales, en donde Mastercard enfatiza su compromiso con tener los estándares de seguridad más altos para que jugadores operen este modelo. Con esto, le voy a pedir a Abel que pasemos al siguiente slide, donde vamos a empezar nuestro Q&A, nuestra sesión de preguntas y respuestas, donde nos encantaría tomar cada uno. Les recordamos, acá pueden escanear el QR para descargar el reporte y saber más. Pero si quieren, empecemos. ¿Qué preguntas Gracias. tenemos, Nacho? Realmente, gracias Dani por la presentación. Fantástico, estamos recibiendo muchas preguntas. Vamos a hacer lo posible por responderlas a todas. Y en caso en el cual nos lleguemos, de nuevo, en el reporte están nuestros correos, nos pueden escribir y continuamos la conversación. Estuve aquí leyéndolas y voy a combinar algunas, ¿no? Hay dos de ellas particularmente, dos personas distintas que están preguntando cuál es el rol de Mastercard Move en un contexto de stablecoins, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio y demás? Y creo que aquí tal vez está bueno, Dani, que cuenten, ¿no? Digo que Mastercard también está trabajando en este flanco Sí. y él en particular. Sí, fantástica pregunta y muy al lugar porque hace 2 semanas, el 24 de junio, anunciamos cómo estamos nosotros integrando toda nuestra estrategia de stablecoins para que las stablecoins lleguen de forma al mercado, de una forma más estructurada, más segura, con todos los elementos de cumplimiento y con casos de uso relevantes. ¿A qué me refiero? No es que un cliente entre y diga, yo quiero comprar un stablecoin, sino ¿por qué quieres comprar un stablecoin? Y nosotros cómo habilitamos un caso de uso que sea relevante para esto. Uno de los productos que nosotros estamos empujando con estos casos de uso es Mastercard Move, lo que acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque Mastercard Move es el perfecto para ya sea hacer un on-ramp, ¿no? Entonces vamos a poder liquidar y ofrecerle en países donde vemos que clientes tienen dificultad para conseguir euros o tienen mucha volatilidad, ¿no? Y lo podemos hablar, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica hay muchos países que en este momento tienen tanta inflación, ¿no?
que su moneda, ¿no? Si no la resguardan en un lugar seguro, como puede ser una stablecoins, puede causarles problemas. Acá es donde nosotros vamos a empezar a aceptar este tipo de monedas, stablecoins, ¿no? Para poder apalancar y para poder ofrecer estos servicios de liquidación. Y en términos del envío, ¿no? O de anunciar en dónde estamos participando, nosotros vamos a ser partícipes en USDG, que es el Global Dollar Network. Vamos a estar integrando no solo esta USDG, sino la de Pfizer, la de PayPal y muchas otras que vienen a ser relevantes para nuestra industria. Mastercard está comprometido siempre con lograr entregarle a los clientes la misma experiencia que tenemos, ¿no? A nivel de aceptación global, de seguridad, de compromiso, en estos nuevos ecosistemas. Entonces, cuando Mastercard haga algo, ustedes van a poder percibir que lo va a hacer teniendo en cuenta nuestras premisas de nuestros productos tradicionales core. Fantástico, fantástico. Y aquí hay una pregunta donde me gustaría a mí hacer un pequeño comentario y después pasarte la voz también, que es respecto a la voz de las pymes, ¿no? Nos pregunta Elisa, ¿cómo encontraron a las pymes? Estaban muy fuera perdón, en términos de participación tecnológica, hay algunas que nacen ya tecnológicamente, pero creo que hay una gran mayoría que no lo está. Bueno, a ver, para empezar, sí quisiera hablar de un aspecto metodológico. La definición de pyme siempre es algo medio problemático al momento de hacer un estudio regional porque hay muchas definiciones, umbrales, etcétera. Nosotros lo estandarizamos en pymes que tienen, cualquier empresa que tenga ingresos anuales desde $500.000 hasta 10 millones. Y una plantilla laboral de 10 empleados hasta 150. Entonces, en ese umbral pudimos encontrarnos, Elisa, con varios casos, algunas que genuinamente estaban hiperdigitalizadas, no nativas digitales, porque no fue exactamente lo que estuvimos entrevistando, pero sí que están hiper digitalizadas y otras mucho más dependientes de los asesores y, de nuevo, toda esta parte operativa de hablar con los bancos y demás. La buena noticia aquí, y es donde me parece que Daniel lo va a poder explicar mejor que yo, es que el servicio de Mastercard, una vez que es integrado con los bancos, les ofrece toda una suite para poder acelerar e integrarse rápidamente en los sistemas de la pyme y también ayudarlos en todo, facilitar los principales puntos de valor que están vinculados a papeleo, compliance, etcétera, ¿no? Dani, no sé si quiere desarrollar un poco eso. Exacto, y muchas gracias. Yo solo por complementar lo que dices, Nacho, que lo dijiste perfecto. Fue muy bonito ver cómo en diferentes países la definición de pyme era diferente, no solo en países, sino en instituciones financieras. Y ahí es donde desde este estudio logramos conseguir esa definición homogénea para podérselas presentar a las demás instituciones con las que trabajamos. Y como tú le dices, Mastercard Move es la solución que va a facilitarle a cualquier tipo de pyme con estas características que nosotros comentamos, una transacción internacional. Lo que tenemos es que trabajar muy de la mano con las instituciones financieras para que lo que ofrezca Mastercard se implemente de forma correcta en la experiencia de usuario y así se tenga toda esa transparencia, eficiencia y costos competitivos en el momento de las pymes operar. Total, total. Fantástico. Bueno, y aquí hay algunas preguntas vinculadas a aspectos técnicos, ¿no? Una de ellas ¿es posible negociar el tipo de cambio en Move durante el flujo de la pyme? Otra también habla sobre las estructuras de costos y qué tan fácil la integración en los sistemas. No sé si podés tal vez aclarar un poquito sobre esos aspectos, Dani. Sí, perfecto. Entonces, en términos del FX, es súper sencillo porque nosotros todo lo trabajamos con APIs y nosotros vamos a poderle confirmar a nuestro cliente, no a la institución financiera, cuál es ese FX con el que nosotros vamos a hacer la conversión de moneda en los casos que haya una conversión, porque hay unos casos que se va a enviar dólar a dólar o euro a euro, ¿no? Dependiendo de lo que el cliente tenga configurado. Entonces, antes de iniciar la transacción, la idea que nosotros tenemos y lo que intentamos implementar con cada una de nuestras instituciones financieras es que se pueda confirmar exactamente el valor que va a llegar a la cuenta del beneficiario. Cuenta del beneficiario, ya sea una pyme o una persona, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, a través de tener no solo una transparencia en el costo fijo, sino una transparencia en el FX que se va a utilizar para poder convertir esa transacción. Entonces, sí, efectivamente, nosotros desde ahí, desde el inicio de la transacción, trabajamos con estas instituciones para que puedan blanquearle a todas sus pymes cuál va a ser el FX con el que van a manejar ahí y puedan comparar, puedan competir y puedan tener certeza, ofrecer esa certeza al proveedor y a ellos mismos de cuánto dinero tienen que sacar de su cuenta y de cuánto dinero va a terminar llegando. Y a nivel de costos, digamos que nosotros lo que hacemos es tener
digamos que unas negociaciones muy competitivas con la red con las que nosotros trabajamos. Y lo que le recomendamos a las instituciones financieras es digamos que trabajar de una forma en que puedan hacer una disrupción de los modelos tradicionales, ¿no? Y de que para estas transacciones de bajo valor se trate un pricing especial, un pricing que le permita a la pyme no solo enviar más transacciones de forma más recurrente, que es lo que quieren hacer en el 75% de los casos, sino que llegue más dinero a la cuenta del beneficiario o que salga menos dinero de la cuenta del pagador que está enviando la transacción. Entonces, puntos súper importantes que nosotros vemos que favorecen no solo a la pyme que está enviando la transacción, sino a nuestra institución financiera, a nosotros mismos y al beneficiario. Entonces, es una solución que consideramos en donde todo el mundo gana. Fantástico. Mira, es que hay dos preguntas. Te voy a hacer primero la primera y después la segunda, que creo que va a estar enganchadita a este tema. Y Gerardo nos pregunta, bueno, más allá de qué tan fácil es la integración en las plataformas, etcétera, que es algo que ya respondiste, ¿cuáles son los beneficios que encuentran en Mastercard Move para banca individuos para el movimiento de dinero cross-border? Y aquí déjame hacer un pequeño chivo de que creo que fue a fines del año pasado, también publicamos un reporte sobre el mercado de remesas junto con ustedes, que tuvo muchísimo, muchísimo impacto en estimar las remesas en cash y las remesas digitales. Y justamente, de nuevo, spoiler alert, Mastercard Move, que parte del rebranding, ahora vos, Dani, tenés que explicar esto mejor que yo, pero parte del rebranding fue poner todo, ¿no? P2P, B2B, justamente estás hablando recién de cripto, poder poner todo bajo una misma solución, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias para P2P en este caso sería, para remesas, individuos? Excelente pregunta. Y eso es lo bonito de esta solución. Acá no se discrimina si una persona está mandando o si una persona está recibiendo o si una empresa está mandando o una empresa está recibiendo. Se manejan todos los casos de uso, persona a persona, persona a negocio, negocio a persona y negocio a negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que al final esto mismo que estamos viendo que puede impulsar todo el negocio de las pymes, también debería impulsar todo el esquema de remesas que se están enviando a nivel internacional. Entonces, si una persona el día de mañana quiere pagar la universidad de su hijo, ¿no? Y lo quiere hacer de forma completa, que no hayan deducciones, que se pague en tiempo real, lo va a poder hacer a través de esta solución. Si una persona le quiere mandar una remesa, quiere tener certeza y que le llegue esa remesa a la cuenta exactamente con el monto que está diciendo, con los tiempos que está diciendo, lo va a poder hacer a través de esta solución. Y eso es lo bonito que nosotros vemos porque es una herramienta global para todo tipo de usuario que la desee utilizar. Que hoy en día, by the way, ya se está usando a nivel Latinoamérica. Muchas de las instituciones financieras con las que ustedes trabajan ya están o implementados con esto o implementando esta solución para poder dispersar este tipo de pagos y este tipo de transacciones. Totalmente, y te dije que te iba a crear una pregunta que se conecta con esto, pero quiero hacer un comentario antes de hacer esta conexión, y es que en nuestro reporte hicimos mucho hincapié cuando, bueno, después de hacer todo el diagnóstico y esta parte tan inédita de traer datos, para que ahora quien quiera criticar pueda criticar con datos, ¿no? Cuáles son los puntos de dolor, que es algo fundamental, algo súper básico, pero que no existía en América Latina hasta el día de hoy que estamos lanzando este reporte. Pero hacemos hincapié en la relación. Y cuando hablamos de la relación con el banco, lo que decimos es, bueno, ojo, porque si pierden al cliente pyme están perdiendo un pool de negocio, ¿no? Y lo desarrollamos más en términos del core de esta pregunta que acabas de responder, ¿no? Digo, el cliente pyme tiene su cuenta personal también en el banco y hace sus movimientos de dinero personal en el banco también. Y ojalá el día de mañana, si escala y deja de transformarse, perdón, y pasa de transformarse de una pyme a una gran empresa, también puede hacerlo en el banco. Y con esto entonces quiero conectar con esta pregunta que nos hacen aquí, que es, ¿existe algún umbral o en qué momento la banca corresponsal pasa a ser, si se quiere, mejor en términos competitivos que Mastercard Move? De nuevo, subrayo lo que dijimos en la presentación. La recomendación aquí no es que una reemplaza a la otra, pues yo sé, yo un poco la respuesta ya la conozco, sino como una alternativa. Porque de hecho Mastercard también trabaja con banca corresponsal, ¿no? Y también ayuda, colabora en ese sentido para con los bancos. Pero bueno, nada, Dani, la pregunta sería, cuando la pyme escala, digo, ¿existe algún umbral? Entiendo que eso depende del corredor, dependerá del caso, dependerá del banco, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí quería hacer unir esas puntas en que el valor de acompañar desde el cliente founder, pyme, P2P, necesidades individuales,
después la empresa con pocos empleados y ojalá también la gran empresa en América Latina, ¿no? Exacto, y es una excelente pregunta, extremadamente difícil de contestar. ¿Por qué? Porque cada institución financiera tiene negociaciones diferentes con la banca corresponsal. Cada institución financiera va a desarrollar diferentes productos para atender a sus clientes. ¿Qué sí te podría decir en cuanto a la competencia? Lo que tú decías, eso es una alternativa generalmente para transacciones de bajo valor de menos de $100.000. ¿Por qué lo vemos así? Porque las velocidades con las que funcionan los ACHs generalmente se cumplen hasta esos mismos $100.000. Más allá de eso, generalmente se vuelve más lentos o más difícil mandar transacciones por estos rieles. Sin embargo, también va a variar del corredor del país a donde se envíen, ¿no? Es muy diferente uno mandar $100.000 a Estados Unidos a mandar $100.000 a India, ¿no? Es mucha más plata en India que lo que es mucha más plata en Estados Unidos. Lo que sí te podría decir es que estamos viendo clientes que han, digamos que, logrado exceder estos límites y están utilizando esta solución para todo tipo de transacciones, digamos que dejando a un lado algunas veces unas relaciones corresponsales que no estaban siendo tan recíprocas como ellos querían y como ellos necesitaban, ¿no? Los dos mundos pueden convivir mano a mano y eso es lo que nosotros queremos, entender que esto es tan grande. Estamos hablando de trillones, ¿no? No, ni siquiera son billones, eso es tan grande y los pain points son tan notorios que lo que quiere hacer Mastercard es ayudar a solucionar la parte que nosotros podamos solucionar de la forma que nosotros lo sabemos hacer, que es con transparencia, con eficiencia, con nuestra red global, con alta aceptación, con digitalidad y bueno, en este caso con costos muy competitivos para que las instituciones financieras se animen a hacerlo. Gracias, Dani. La verdad estamos recibiendo un montón de preguntas y nos quedan 3 minutitos nada más. Te voy a hacer dos para que puedas, y si en entrar acaba de ingresar otra. Una es si tienes algún comentario. Nosotros en en las 8 economías que estudiamos, por supuesto, hacemos un análisis regional, pero bueno, tal vez haya algún punto que quieras hacer sobre las economías del Caribe en particular, que son más fuertes en remesas, o si hay alguna particularidad o diferencia con esas economías. Y la otra que también me parece muy interesante es sobre el nivel de cumplimiento de las pymes. Y la pregunta que nos están haciendo es si a nivel cumplimiento esas pymes se onboardean en alguna plataforma particular o como ya son clientes del banco, se considera el KYC hecho. No creo que aquí un poco la versatilidad de sus APIs y este white label cobra mucho valor. Sí, exacto. Y a nivel Caribe, mira que estuvimos viendo y estuvimos trabajando con instituciones, por ejemplo, en Jamaica, en República Dominicana, y lo que vimos es que aún así sigue siendo los mismos problemas, los mismos inconvenientes y la misma dinámica, ¿no? Eso no cambia si es de un país a otro. Lo que estamos viendo es a nivel Latinoamérica, esas necesidades, cómo se ven reflejadas en estas entrevistas que nosotros estuvimos haciendo y no solo en las entrevistas, sino en las transacciones. Cuando originábamos una transacción desde Jamaica, desde República Dominicana, nos encontrábamos con estos mismos temas que hemos hablado. Y a nivel general, ¿no? Cuando nosotros comentamos de la AML, esto es muy bonito porque el banco ya tiene unos procesos de AML, unos procesos de KYC, en donde ya con eso es suficiente para nosotros poder, digamos que confirmar que se hizo el KYC de esta pyme. Entonces el banco adapta los procesos que ya tiene hoy en día y lo único que tiene que hacer es habilitar un nuevo riel que generalmente trae como una experiencia de usuario mucho más afinada a estos pain points que nosotros hemos visto, una experiencia de usuario que le permite ver a la pyme cuánto va a llegar, cuándo va a llegar, cuáles son las tasas, cuáles son las tarifas y dónde está su transacción en todo momento. Fantástico, fantástico. Bueno, hay más preguntas. Algunas estamos ya quedándonos sin tiempo. Algunas de ellas repiten el tema cripto, comparaciones, ventajas comparativas. Creo que lo explicaste muy bien, ¿no? Al momento de mostrar que Mastercard también está habilitando ese riel y que aquí un poco me permito responder también porque este es el tema del cual me encargo particularmente en PCMI, ¿no? Dos comentarios quiero hacer sobre ventajas comparativas de cripto versus rieles de tarjetas, que sería Mastercard Moon, ¿no? Al final del día, esto tal vez
creo que Dani lo explicó muy bien, pero digo, pasa a través de los rieles, el riel sería rieles de tarjetas, ¿no? Que es la red que maneja Mastercard. Más allá de que estén también trabajando en cripto y que por supuesto trabajen con Swift y con banca corresponsal, etcétera. Pero el punto es que lo cierto, más allá del ejemplo que nos están dando aquí de un banco que pueda vender stablecoin, lo cierto es que en la región, al menos instituciones financieras tradicionales, hasta el tanto no haya una claridad regulatoria, las que donde no está taxativamente prohibido, economías como Argentina u otras, no están metiéndose por temas de KYC, por temas de que, bueno, como hay un green, no está prohibido, no es ilegal, pero yo no me voy a meter hasta que todo esto no se aseguro. Entonces, en ese sentido, tener una propuesta hiperregulada, formal, bla, 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 como la de Mastercard, cobra muchísimo sentido. Y después, en términos de los costos, ahí sí están hablando un poco bueno, pero la tasa de conversión de la stable cuando llega en más barata, permítanme decirle que eso no es así en todos los corredores. No es así en todas las transformaciones de stable a moneda fiat. De hecho, los costos de salida en la gran parte de los exchanges muchas veces son más caros que el FX de divisa USD a divisa local. Las economías, nosotros conocemos de nuestras economías americanas que a veces es más barato, pero nosotros que el de llegada no es así, y esto de nuevo, no es parte de esta investigación, pero se lo digo con un poco de conocimiento de causa. Con lo cual, de nuevo, Dani, estamos sobre el tiempo. Perdón que me permití hacer este bocadillo porque había ahí algunas preguntas repetidas. Oh, perfecto. Encuentran el código QR, encuentran el link, encuentran nuestros datos. Encantados de organizar presentaciones uno a uno con sus instituciones, de responder cualquier duda técnica del reporte o de que Dani y su equipo pueda también desarrollar más sobre esta propuesta. De mi parte de PCMI, es agradecerles a todos, a las más de 100 personas que nos acompañaron online y a todos los que se inscribieron, arriba de 250 personas que van a estar recibiendo información. Agradecerles por su interés. Y Dani, te dejo la última palabra para que cerremos este fantástico webinar y este anuncio que ya está disponible y que ya pueden ir a descargarlo de la página oficial de Mastercard. Muchas gracias a todos por su participación, a PCMI, a K2 por su apoyo en la construcción de esto y muy emocionados de ver qué más hay en el mercado y cómo podemos ahondar en temas relevantes para todos. Gracias.